Bendiciones en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, licenciado en Ciencias Religiosas, transmitiendo en este momento. Estamos en vivo, en directo. Yo de la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia, cuando tenemos las 7 de la noche, 7 minutos, tuvimos un retraso de algunos minutos esperando a que nuestro amigo también Rodrigo Calvo pueda entrar porque está actualizando el computador, pero ya tenemos acá a nuestro amigo y hermano Luis Lisboa que nos está acompañando desde Montevideo, Uruguay, al cual le damos también un saludo de bienvenida y vamos a esperar que se presente. Adelante, Luis, bendiciones. Saludos, Guido, saludos a todos los que están en tu canal y a todos los que se van a conectar también en mi canal. Lo único que estoy esperando es que inicie en YouTube. Vos sabés que hay como una especie de retraso, ahí apareció. Perfecto. Tengo un segundo, así Dale, yo ya pongo aquí a dale, transmitir. yo voy saludando a la gente. Gracias a las personas que se van a conectar. Por acá ya estaba Alejandro Fili, Jesús García también nos está dando sus saludos. En defensa de la fe, Marco Lee, que es un hermano y amigo de los apóstoles de la palabra, el padre Flaviano Matuli, bendiciones para él. Es un movimiento laical y también sacerdotal que se dedica a la apologética, y también nuestro amigo que siempre nos acompaña, cristiano católico, y a todos los que vayan llegando, sean todos bienvenidos a esta emisión que hemos querido tener para compartir un poco acerca, pues, sabemos lo que pasó, que en la semana pasada, la noticia que se dio del señor Fernando Casanova, alguien muy conocido, un gran referente en la apologética católica, y no solamente vamos a tratar ese punto, sino también algunos de las objeciones que dio, que me parecería interesante ya para analizarlo sobre el particular. Saludos también a las personas en Pos de la Verdad, que es el canal de nuestro amigo Luis Lisboa, para que también se conecten. Nuestro hermano Luis todos los días hace sus especiales, a veces solo, a veces con otros apologistas, y bueno, tiene mucha audiencia, gracias a Dios. Luis, ¿cómo vistes tú el video de Fernando Casanova? ¿Qué es lo que más te impactó? Ok, bueno, ahora sí, como recién comienzo la transmisión en mi canal, voy a saludar formalmente a las personas de tu canal, a las personas del canal En Pos de la Verdad. Bienvenidos, compartan, denle me gusta. Las personas que van a ver el canal del hermano Guido y no están suscritos, suscríbanse, denle me gusta, compartan. Los que van a verlo por mi canal, denle me gusta, compartan, suscríbanse si no están suscritos, apoyen el canal evangelístico, o sea, la difusión, ¿no?, de la fe católica. Muy bien, sinceramente, querido Guido, a mí me dolió bastante, me tocó bastante, porque el caso de Fernando Casanova en especial, a ver, toca una parte bastante sensible en mí, ya que su caso me ayudó mucho a acercarme a la Iglesia Católica. Entonces, saber que él deja a la Iglesia Católica, sí puedo decir que me dio bastante pena, como me daría pena que cualquier católico se vaya de la Iglesia Católica, ¿no? Y de repente, sabiendo que las razones quizás no son las razones más apropiadas, ¿no? Y bueno, ya vamos a hablar de esto, Guido. Bien, Saludos ahora para Rodrigo. exactamente, demos la bienvenida a nuestro amigo y hermano Rodrigo Andrés Calvo, que se encuentra en Cali, Valle del Cauca, Colombia. Invitamos también a que se suscriban al canal de nuestro amigo Rodrigo Calvo, que creo que lo va a transmitir en algunas horas, no sé. Bueno, Rodrigo, adelante, da tu saludo. Tu micrófono, Rodri. Es que el problema, Rodrigo, es que ahí donde ven en el estudio tiene más equipos que Telepacífico, que es un canal regional de Palmira. Tiene como 20 equipos allá. Hola Guido, bendiciones a ti, a Luis y a todos los presentes en el chat. Bueno, como saben, yo soy Rodrigo Calvo, politólogo, biblista y apologeta. Y el día de hoy vamos a hablar este tema tan interesante de lo sucedido con Fernando Casanova, sus declaraciones. De pronto vamos a estudiar sus afirmaciones. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Me demoré unos minuticos porque tuve unos problemas técnicos. Iba a retransmitir
el programa al mismo tiempo, pero bueno, eso se volvió un 8, entonces preferí como dejar la actualización del programa para después y ya conectarme y ya será retransmitido en mi canal más tardecito. Es el problema de tener tantos equipos, porque Rodrigo tiene como en cuenta que puede Sí. tener una cosa, la otra y demás. Bien, estamos empezando, también le decía en vez de cámaras también a Luis, que no solamente queremos analizar, bueno, desde una perspectiva de nosotros como católicos, pues el impacto que tiene la conversión o la salida de Fernando Casanova de la Iglesia Católica al protestantismo, sino también creo, Rodrigo, y así lo has afirmado, se me olvidó preguntarle también a Luis, que en tu proceso de regreso a la iglesia, porque tú naces en una iglesia católica, hemos escuchado tu testimonio, cuando joven estuviste coqueteando algo con el satanismo y con otras iglesias, y regresaste a la iglesia católica, y creo que un referente, como nos lo hice entender cuando te conocimos, es una amiga tuya que te pasó unos videos de Fernando Casanova. ¿Es así, Rodrigo? Sí, correcto, Guido. Una amiga me presentó un DVD de Fernando Casanova, su testimonio de conversión. Ella me dijo pues que era la conversión de un pastor y que yo les cuento que yo creía que era un testimonio como de esa gente ignorante que aparece un buñuelo o una mancha en la pared con la forma de la Virgen María, entonces ya le hacen altar y todo eso, entonces debió ser que a este pastor se le apareció una grieta o alguna vaina de esas y creyó que era la Virgen María y se convirtió en católico, porque dije, pues más allá es absurdo. Y bueno, hasta que por fin escuché el testimonio de él y a mí me fue impactado porque con ese testimonio yo confronté a mi pastor durante un mes, más de un mes, y él al final nunca supo qué responderme. Bueno, lo que me respondió me desconcertó aún más, porque él afirmó que María era madre de Dios. Entonces, pues yo siempre como evangélico tenía muy claro y entendido que María era la madre de Jesús solo en la carne. Entonces, eso me abrió una grieta en mi seguridad en el protestantismo y ahí comencé a buscar la iglesia verdadera por esa inquietud, porque pues yo le di la razón a Fernando Casanova, pero aún así tampoco iba a decir que la iglesia, la gran ramera, como yo le llamaba, era la iglesia de Cristo, jamás. Entonces dije, bueno, la mía no, este señor me enseñó que la mía no es. Entonces voy a buscar cuál es. Y en esas, por el hecho de querer rechazar la iglesia católica de entrada, me demoré 2 años saltando de iglesia en iglesia, buscando la iglesia verdadera. Pero después de escuchar el DVD de Fernando Casanova, después de eso. Sí. O sea, eso no fue al mismo, sino que fue un proceso de 2 años. Desde que ¿viste? escuché el CD de Fernando Casanova, de ahí fueron 2 años. 2 años. Y ya mi proceso concluyó con Scott Hahn, con la Roma Dulce Hogar. Entonces, pues ahí yo me sentí que había respuestas a lo que yo estaba indagando, lo estaba buscando. Y bueno, ahí ya, con Scott Hahn termina ya mi proceso de conversión a la Iglesia Católica de regreso. Pero el inicio y prácticamente el autor de esos 2 años de zozobra y de búsqueda, gracias al testimonio de Fernando Casanova. Bien, quiero pasar un pequeño extracto de una intervención de Fernando Casanova en Colombia, que me parece bien que lo podamos tener como referente y después vamos a seguir en el diálogo. Permítame. Así que si el Espíritu Santo te está hablando a ti para que te vayas de la iglesia, ve tú a saber qué espíritu es el que te está hablando, ¿ok? Pero el Espíritu Santo que yo leo en la Biblia y en la rica tradición de la iglesia no saca gente de la iglesia, puesto que una de sus primeras misiones es mantener y sostener la unidad del cuerpo de Cristo. Y como le pasó a mi esposa y me pasó a mí, mete gente en la iglesia.
Pero si el Espíritu Santo es el alma de la iglesia, ¿cómo se va a matar a sí mismo? Aunque no me guste, aunque no pueda, aunque reviente, aunque me muera, yo soy parte de la iglesia establecida por Él. Yo fomento la unidad, sigo la verdad, practico los medios de gracia establecidos por el Señor, aunque no me guste. Yo no estoy aquí porque me guste, ni porque me convenga, ni lo sienta. Yo estoy en la iglesia católica porque es lo correcto. Por eso no me quedó más remedio que entrar, permanezco y moriré en la iglesia que lo tiene todo. Ahí dice: hermanos, os conjuro a que permanezcáis solícitos en la unidad del Espíritu, porque la iglesia establecida por el Señor es católica. Repito, católica. Insisto, católica. Espérate. Ya me parece escuchar. Aquí hay algunos de ustedes que están yendo al otro lado. Sí, les gusta el otro lado porque en el otro lado, pues, por lo que te prometen y por lo que te dicen, son menos exigentes. Está de moda un nuevo evangelio amoral. Un nuevo evangelio que hay allá afuera que a ustedes les gusta. Un nuevo evangelio que mide los asuntos divinos con óptica humana. El evangelio de los juguetitos, del dinerito, de las casitas, de los carritos. Pero la iglesia del Espíritu es católica. Entonces, esos de ustedes que están yendo al otro lado, me están preguntando en este momento: oye, Fernando, a ver, te reto, Fernando, te reto. Dime, ¿dónde dice iglesia católica en la Biblia? El Señor Jesús no le puso nombre a su iglesia, porque si por los nombres fuera, entonces un nombre podía superar al otro. Escucha, la iglesia no se llama católica. Católica es lo que la iglesia es. Es una característica establecida por el Señor, sin la cual esta no sería la iglesia de verdad. Bien, podríamos muchos cortos. Cualquier persona puede coger a pelear a Fernando Casanova en sus 10 años como expositor católico y la contraparte ya como protestante. Me parece interesante este testimonio de nuestro hermano Juan Carabajal. Juan Carabajal es una persona muy culta, es un argentino, es un hermano luterano. No sé si ustedes lo conocen, creo que de pronto Luis lo conoce. Y nuestro hermano Juan Carabajal, con el cual hemos interactuado a mucho tiempo atrás, creo que está haciendo sus estudios para ser pastor luterano del luteranismo ortodoxo o más conservador. Y dice: interesante testimonio del hermano Rodrigo. La inversa mía fue la primera opción, el catolicismo, y fue lo primero que descarté por cuestiones teológicas. Bueno, ya que nos hace esta pregunta, yo quisiera a nuestro hermano Luis, en los años que estuvo como pastor pentecostal y pastor reformado, si tuvo algún impacto o llegó a saber algo de Fernando Casanova. Luis. No, yo sinceramente, a ver, sí escuchaba hablar de Fernando Casanova, pero no era una cosa como que me quitara el sueño. O sea, ya hacía mucho tiempo que yo era bastante ecuménico y conocía casos de pastores que se hacían católicos, ¿no? Entonces, no era como algo súper extraño o algo que yo dijera, está endemoniado, se endemonió, cayó en la apostasía o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, no era algo así como de extrañarme el caso de Casanova. Lo que sí sé es que los evangélicos decían que Casanova era un falso pastor, que nunca había sido pastor, que él era ¿cómo es? Un capellán. Y lo aseguraban, ¿no? Un jesuita infiltrado, ¿no? Con la misión de destruir al protestantismo. Ahora que volvió al protestantismo, claro, ahora que volvió al protestantismo. También el pastor Percy Rale, pobrecito. Exactamente, ¿ves? Ahora que volvió al protestantismo, no sé qué dirán. Ojo, capaz que volvió para sacar más gente, yo qué sé. Capaz que fue a llevar la red
para cazar más, ¿no? Para meter más peces en la red y traer más peces para acá, para la Iglesia Católica. No sé qué dirán ahora que se hizo protestante, ¿no? Porque mirá que eso era muy común. Yo escuchaba por ahí, ¿no? Y decía, no, tenemos evidencias, Fernando Casanova nunca fue pastor pentecostal, es todo mentira, que no sé qué, que no sé cuánto. Ahora se hizo protestante. Entonces, me parece que esto ya deja, o sea, descarta esa teoría conspiranoica en contra de Fernando Casanova. Bien, algo que sí quisiera aclarar, que pues solamente, como dice el canal de nuestro amigo Luis Lisboa, En Pos de la Verdad, que se dio a conocer, fue una noticia, antes pues de que sucediera todas estas cuestiones, la dio a conocer Salvador Barragán, porque él entrevistó a un pastor, que es el pastor Enrique Estrella, del cual yo hablé, porque la iglesia a la cual pertenece el señor, o pertenecía de rama pentecostal, Fernando Casanova, es la Iglesia de Dios, que de hecho cumplió, como vi un comunicado, 160 años, y en el seminario donde él enseñaba, un seminario pentecostal ahí en Puerto Rico, el pastor Enrique Estrella era alumno de él. Y él, lo que sí llegó a aclarar para su momento es de que Fernando Casanova como tal no fue un pastor con títulos, dice él, y no tenemos por qué dudar de su testimonio, que su función era de capellán, pero no era, por así decirlo, un pastor titulado, y sí recalcó que todo lo que son sus estudios, como tal, su doctorado que lo realizó en una universidad católica, la Universidad de los Dominicos de Bayamón, eso, sus credenciales como tal, sí. Lo único que sí se le cuestionó en su momento, que creo que él también después hizo una aclaración, es que su iglesia y el pastor encargado de él nunca reconoció que había ejercido como pastor, ni titular, ni auxiliar, sino que simplemente era un capellán, que es un cargo secundario. No sé si Rodrigo o Luis también sabían de esa noticia. ¿Rodri? Sí, yo sí escuché algo, aunque pues a pesar de todo yo no le di mucho crédito a esta declaración del pastor Estrella, pero pues creo que al final tenía la razón. Entonces, y hay que reconocerlo, cuando alguien tiene la razón, pues si la tiene, hay que reconocerse, no hay de otra. Y pues vemos que sí es así. Y yo quería hacer notar que aparentemente en el primer video que vimos, él se está llevando la contraria porque dice que el Espíritu Santo mete gente a la iglesia, no la saca. Y si la saca, pues ve a saber qué tipo de espíritu es el que está siguiendo. En ese sentido, me llama la atención la última declaración del video que él hizo, donde dice que él no se ha ido de la iglesia católica. O sea, sí se está yendo, pero presenta su salida de una forma, digamos, sutil, para dar a entender que él sigue siendo católico. ¿Sí? Entonces, que no ha roto o sea, no se ha contradicho. Por eso es que él insistió tanto que él seguía siendo católico, pero no romano. Esa era una acotación chiquita que quería hacer. Bien, sí. Para ir avanzando un poco, creo que si analizamos un poco lo de Fernando Casanova, porque yo lo conocí, él vino a Palmira, estuvo presentando su testimonio aquí en el Coliseo, yo lo saludé, me acuerdo cuando yo lo saludé, él estaba, porque siempre sus presentaciones ponía como una mesa donde vendía sus CDs y su testimonio, algunos libros, alguna literatura que él siempre ofrecía, porque cuando él se convirtió y salió en EWTN, para esa época por el email, yo alguna vez me escribí con él y lo saludé, pero bueno, hace mucho tiempo atrás. Creo que una de las cuestiones que empezamos a notar de Fernando Casanova más o menos hace unos 2 años, es el coqueteo que tuvo con los ex centinelas, con Luis Román y Rafael Díaz, de ese famoso evento que después fue un chasco, y que él se echó para atrás y lo reemplazó Eduardo Padilla, que es de esa misma línea, pues, de católicos contra el Papa, contra el concilio, muy por la línea de profecías particulares, visiones de María, la falsa iglesia. No sé si se acuerdan ustedes de sobre el particular.
que de hecho, cuando se hizo ese evento, vimos que el pastor Eduardo Gutiérrez iba a debatir con Rafael Díaz y lo dejó en el escenario. No sé si era más o menos, no sé, yo desde ahí vi que fue como los primeros indicios de Fernando Casanova contra la iglesia y especialmente contra el Papa Francisco. No sé, Luis, también qué quiere aportar, y después Rodrigo. Sí, yo creo que justamente ahí él empezó a dejar ver, ¿no? Esta postura un tanto, no sé, como ultra tradicionalista, no sé, algo así, ¿no? Una posición bastante extraña, muy radical. Empezó a hacer ciertas afirmaciones que cuestionaban incluso hasta el mismo Papa, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde él empieza a tener otra imagen de la Iglesia Católica. Miren, yo aquí tengo que decir algo, ¿no? Ya que él ahora fue para el luteranismo y no para el pentecostalismo, para alguna iglesia neoevangélica, etcétera, tal vez él no llegó al catolicismo por las razones apropiadas. Tal vez él llegó al catolicismo porque el catolicismo es algo que es rotundamente opuesto al pentecostalismo, ¿no? Pero no estaba tan convencido de algunos dogmas católicos. Entonces, al conocer una postura que podría ser un término medio entre el pentecostalismo y la Iglesia Católica, que puede ser el luteranismo, ¿verdad? Que básicamente es más tradicional, es un poco más antigua, es más histórica, hacen énfasis en la tradición, etcétera, pero no aceptan al Papa como autoridad. Entonces, tal vez al conocer al luteranismo, él entiende que, bueno, que estaría mejor allí. Y de alguna forma, viendo su actitud en los últimos años, creo que es coherente que él tome esa decisión. Yo prefiero a ese hermano, Fernando Casanova, tomando esta decisión de hacerse luterano, que se presente como católico y esté atacando a la Iglesia Católica desde dentro. Porque, sinceramente, yo quisiera que Fernando Casanova siga la Iglesia Católica con nosotros, pero no como estaba, no en la situación que estaba, no como un Rafael Díaz y otros tantos que le tiran piedra a la propia Iglesia. Entonces, en ese aspecto creo que de alguna forma es coherente la decisión que él tomó en ese aspecto. No sé qué piensan ustedes. Rodrigo. Pues sí, yo creo que es adecuada la decisión que él tomó en medio de todo. Y respondiendo a la pregunta de Guido, yo diría que esto viene de antes del famoso Centinela. En realidad, él empezó a hacer sus publicaciones dudosas contra el Papa y contra la Iglesia mucho tiempo antes, yo diría que un año antes. Y de hecho, yo no sé si ustedes observaron, pero cuando él empezó con esos posts misteriosos, él comenzaba a presentarse en público ya con corbatín, había dejado la corbata y ahora siempre se presentaba con corbatín. No sé si ustedes detallaron ese asunto. Y empezó a cambiar su discurso poco a poco, dando pues, digamos, visos hacia el conservadurismo el tradicionalismo, y pues bueno, ahí comenzó la cosa a degradarse cada vez más, hasta que, bueno, ya lo vemos, está yendo a la iglesia luterana, pero a mí me queda, no sé, yo le diría a Fernando Casanova, Fernando, cuéntame, y con el perdón de los hermanos luteranos, cuéntame cuántos milagros eucarísticos has visto tú en la iglesia luterana. Esa sería mi pregunta para él. No sé ustedes qué opinen al respecto. Bueno, yo primero estoy muy por el lado de Luis. A mí me parece que el juego que estaba haciendo Fernando Casanova, sobre todo para una persona
de sus credenciales, un doctor en teología, un conferencista, una persona que durante una década, no solamente la serie de WTN, porque el canal de la Madre Angélica llegó hasta allá, hizo una serie, todo lo que actualmente está negando Fernando Casanova, en su época lo defendía, el purgatorio, los dogmas marianos, el primado petrino, la sucesión apostólica, las imágenes, ¿ve? Entonces, esa serie de publicaciones que hacía en su cuenta X, después la quitaba, tildando al Papa que era ese maldito apóstata, que ya no son 7 sacramentos, sino 2 sacramentos, el jugar con la gente que lo sigue, porque al fin y al cabo es un referente, seguía siendo un referente de la Iglesia Católica, cuando llegó a decir que ya su párroco le decía que no se acercara porque no se le iba a la Eucaristía, no sé si lo tomaba en forma de broma, de qué manera, porque la presentación que hizo el señor Fernando Casanova, yo la vi como con un resentimiento a la Iglesia Católica, lo vi no solamente un Martín Lutero nuevo, sino la forma como se expresaba de la doctrina de la Iglesia Católica. Eso de pronto fue una de las cosas que más me sorprendió, pero al mismo tiempo para mí fue un aliciente, como decía Luis, porque ya en realidad, no tanto por él, sino por la gente que lo seguía, ya realmente el que quiera seguir a Fernando Casanova se tiene que dar cuenta de que él ya no es un católico romano, no se siente identificado con la sede petrina, no está sometido bajo la autoridad del Papa, ya no cree en los 7 sacramentos, puso en tela de juicio la Asunción de María. Entonces, como tal, eso me parece que es respetable, y el Concilio Vaticano II dice que la conciencia de cada hombre en la Iglesia juzga. Ya utilizar términos si es un apóstata, hereje, cismático, yo creo que lo que podríamos decir, porque esas penas canónicas estarían de acuerdo con el obispo, es simplemente que ya no se siente identificado con la Iglesia Católica Romana, a la cual nosotros 3 pertenecemos. Luis, adelante. Sí, claro, hay que tener mucho cuidado con nuestros juicios. Hay que entender algo. De alguna manera, él va a seguir siendo católico si fue bautizado en la Iglesia Católica, ¿no? Por más que se haya ido de la Iglesia Católica. En ese aspecto, por el bautismo, siempre va a estar vinculado a la Iglesia Católica. Es así, o sea, siempre va a estar vinculado. De la única forma que una persona se puede desvincular totalmente es que realmente cometa un pecado de apostasía, que sería negar totalmente la fe y al punto de pedir que lo borren o lo saquen de la lista de los miembros de la iglesia, ¿no? Algo así tendría que pasar. Pero bueno, sinceramente, ¿qué puedo decir yo? A mí, sinceramente, me afecta, sí. Me afecta bastante que él esté en esta situación, ¿no? Hay muchas cosas que yo no puedo entender. Por un lado, me da la sensación de que él no estaba totalmente convencido de las doctrinas católicas, que él si hubiese conocido al luteranismo antes, tal vez se hubiese hecho luterano, pero por otra parte, digo, ¿pero por qué entonces defendía con tanto énfasis las doctrinas católicas? ¿Por qué él defendía con tanto énfasis los dogmas? ¿Por qué decía cosas, por ejemplo, como de aquí solamente me sacan con los pies para adelante? ¿Ves? O sea, te deja así como un tanto, ¿no? Como que no logras entender qué es lo que está pasando con Fernando Casanova. Por supuesto, se le respeta la decisión que ha tomado. A mí lo que no me gustó de Fernando Casanova es cómo presentó su salida. Porque él tiene que, a ver, de alguna forma tener en mente también a todos los católicos que le han abierto el corazón, que lo han ayudado, que le han abierto las puertas, y salir pateando la puerta, yo creo que no fue la mejor decisión que él tomó. Yo creo que él tendría que haber hecho un video, claro, para exponer que él ya no es católico apostólico romano, pero de una forma más, no sé, como más empática, más simpática con la comunidad católica que le quiere. Porque está claro que él en el video que hizo dejó ver que él tiene un problema con la iglesia, con las autoridades. Pero ¿y los hermanos y los católicos de a pie que
que le han querido, que han rezado por él, que han orado por él, que se han preocupado por él cuando ha pasado mal. Entonces, salir así no me parece a mí que haya sido lo más acertado, pero también le entiendo. ¿Por qué? Porque también es notorio que él deja ver ese malestar que tiene adentro, ¿no? Un resentimiento, tal vez él, no sé, tal vez se le pasa por la cabeza algo así como, pucha, dejé el pentecostalismo, me hice católico y ahora me vengo a enterar que yo no estoy de acuerdo con la Iglesia Católica y tengo que dejar a la Iglesia Católica para hacerme ahora luterano y capaz que la situación le molesta, no sé por qué tanto así como resentimiento en un video, ¿no? Sí, antes de darle la palabra a Rodrigo, creo que siendo pentecostal trinitario, eso lo hablamos la otra vez con Rodrigo, la Iglesia Católica acepta ese bautismo porque es un sacramento de iniciación cristiana. Creo que lo que él recibió, y lo comentó después, un proceso catecumenado, en ese caso es el sacramento de la confirmación, el sacramento de la comunión y el sacramento del matrimonio con su esposa. Habrá que mirar a ver, pues es una cuestión ya muy personal, cuál será la situación de su esposa, porque él en las primeras presentaciones con su esposa, que lo comentó en el canal de la Madre Angélica, en el programa de Pepe Alonso, comentó pues que su matrimonio se le iba a ir al piso cuando él estaba pues en ese proceso de no saber si realmente seguir siendo un ministro pentecostal, pasar al catolicismo. De hecho, dijo que un rosario le había ayudado muchísimo y algo muy interesante que quiero que ustedes analicen mirando a ver. Qué curioso de que si nosotros vamos a la página de Fernando Casanova, ¿se acuerdan que hace unos 2-3 semanas cuando la comentamos, colocaba como introducción que decía por el credo me llamo católico? ¿Se acuerdan que veíamos? Y curiosamente, sí. Ahora dice, creo que 595,000, creo que ha perdido más de 100,000 seguidores, porque creo que está como en 700,000, o sea que hay mucha gente que se ha salido de su Facebook. Dice, énfasis católico espiritual, soli deo gloria, o sea, una máxima. Bueno, nosotros no podemos decir tampoco todo lo contrario, pero ya deja ver también ese espíritu protestante. Rodrigo, ¿qué quisieras comentar? No, pues es que ya la frase soli deo gloria lo dice todo, ¿no? Y ahí ya está abrazando una de las 5 solas, o sea, sí. Él lo que quiere dar a entender es que está abrazando las solas del protestantismo. Pero nosotros también podríamos decir solo deo gloria, Rodrigo. ¿Cuál sería la connotación católica? La connotación católica sería que Dios comparte su gloria con nosotros, como lo enseña Juan 17, ¿no? En este caso, con María y los santos, la comunidad como tal, la iglesia triunfante. Claro, y es que a Dios le damos dándole gloria en sus santos también, porque somos, como tú lo dices, es la comunión, ¿sí? De los santos, es la unidad de la iglesia, la peregrina, la purgante y la triunfante. Claro. Sí. Luis, ¿cómo ves tú esa nueva presentación en su página de Facebook de Fernando Casanova? No, evidentemente, ya desde el momento que renegó de los 7 sacramentos y dice que acepta 2, ella tiene una mentalidad totalmente protestante. O sea, ya él dejó ver que es protestante, que él ya se desligó de la doctrina católica y que es un protestante. Él ya es un protestante, ¿no? Evidentemente. Él ha hecho muchas afirmaciones, o sea, dejó entrever que él ya es un protestante. Bueno, yo creo que su protestantismo se viene gestando, como vos bien decías, Guido, desde hace un par de años, ¿no? Porque, a ver, seamos honestos, católicos que reniegan del Papa son protestantes. ¿Qué querés que te diga? Y están ahí, están al filo de ser protestantes, son semi-protestantes, porque yo no puedo concebir la idea de un católico que reniega del Papa. O sea, no podés decir, soy católico, apostólico romano, pero no acepto al Papa. Para mí los sedevacantes
son protestantes. O sea, tienen una mentalidad protestante, solo que no quieren dar el paso al protestantismo, pero tienen una mentalidad protestante. Por eso a mí me parece más coherente lo que hizo Fernando Casanova, que para muchos católicos ya se veía venir, ¿eh? Ojo, muchos católicos veían venir esto. ¿Por qué? Porque él empezó cuestionando a la Iglesia Católica y al propio Papa. Ahora, para otros católicos de repente no era tan evidente, porque tenemos nosotros a un tal Rafael Díaz, así es que se llama, ¿no? Que hace tiempo que rompió lazo con la Iglesia Católica, podríamos decir, pero bueno, dice ser católico y sigue predicando como si fuera un católico, pero no está en comunión con la Iglesia Católica de facto por causa de sus posturas, ¿no? Entonces, cabía la posibilidad de que Fernando Casanova fuera un Rafael Díaz que se presenta como católico, pero está en contra de el actuar del Papa, del magisterio, etcétera. Y bueno, también cabía la posibilidad. Pero para mí, sinceramente, ya él tenía una mente protestante. Sí, y otra de las cosas, porque muchos católicos todavía ingenuamente dicen que es que está confundido, que no, yo creo que no estamos hablando de un católico de a pie, estamos hablando de una persona que es un intelectual, que es un académico, que es un conferencista, incluso si los que vimos su intervención de casi media hora, finalizó con la frase de Martín Lutero en la Dieta de Worms, entre el Sacro Imperio Romano, el Sacro Imperio con el emperador Carlos V, donde dijo: mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios. Al menos que no me lo muestren por la palabra de Dios, no quiero ni me debo retratar. Eso ya deja ver mucho de su mentalidad, de su posición en el luteranismo, porque de hecho, inclusive, de acuerdo a nuestro hermano Juan Carabajal, que estaba por acá, él está haciendo ese catecumenado con el Sínodo de Missouri, que es una rama luterana, pues más apegada a lo que es más conservadora, porque hay que tener en cuenta que en el protestantismo, al igual como hay en el catolicismo, en otras iglesias, hay un lado liberal y hay un ala más conservador. Entonces, por ese lado, esa es la información que se tiene, que de que él está muy apegado o está muy próximo a esa rama de luteranismo más clásico o más conservador. Rodrigo. Pues sí, o sea, yo no conozco cuáles son las ramas que tiene actualmente el luteranismo, pues porque sabemos que dentro de cada denominación protestante existen sus divisiones. Ahora, la pregunta es, ¿será que Fernando, bueno, fue pentecostal, ya no es pentecostal, luego fue católico, ya no es católico, luego va a ser luterano? ¿Cuánto tiempo va a permanecer luterano? O sea, a mí me asalta esa pregunta, y ahora qué va a hacer él, por ejemplo, porque él vive pues de las conferencias, de sus charlas y todo ese tipo de cosas, y creo que ya en el luteranismo eso no lo va a tener. Y no sabemos realmente a ciencia cierta, porque él dijo que si todo iba bien, dentro de un año comenzaría el catecumenado. O sea que en este sentido, yo, ustedes dicen que es mejor la decisión que él tomó, pero yo digo que esto puede ser, digamos, una tendencia, que él empiece a cambiar de iglesias y a cambiar de testimonios. Yo no sé, y ahora cuál va a ser el testimonio de él, por ejemplo. Yo lo que decía era que era mejor para nosotros los católicos. Uh-huh. Porque como decía Guido, ¿no? Ahora sabemos y es evidente que él no representa a los católicos. Sí. Entonces, en ese aspecto es mejor que él haya tomado esa decisión. Y creo que sobre el tema económico, bueno, él va a seguir con sus redes y a ver, no tiene que ser un pastor luterano y no tiene que ser ni siquiera un miembro activo de la iglesia luterana para que él para poder hacer conferencias. Porque, o sea, el protestantismo está abierto a personas que predican la fe evangélica y
y muchas veces no tienen una iglesia como estable o algo por el estilo, ¿no? Son conferencistas y bueno, son cristianos evangélicos que participan acá, que participan allá, pero el mundo evangélico está abierto también a recibir conferencistas protestantes de ese estilo, ¿eh? Sí, de hecho, él en su comunicado decía que es una persona mayor, pues no llega tampoco a los 60 años, y él decía que él no aspiraba a ser un pastor, ni mucho menos, sino que simplemente ya no se sentía identificado con la Iglesia Católica. Algo que quiero mirar, porque también lo analizamos, que va muy por esa línea, es el caso de Salvador Melara. ¿Por qué hablo de Salvador Melara? Porque ambos fueron compañeros en las giras que hicieron. Salvador Melara era un teólogo también de las Asambleas de Dios, que se convirtió al catolicismo un poco anterior a Fernando Casanova. Predicó más una línea muy apegada al catecismo de la Iglesia Católica en sus viajes. Después se enganchó con Fernando Casanova, según el testimonio, porque no queremos difamar, según el testimonio de Saúl Merala, que lo dio, de hecho, en el canal del pastor, pastor Eduardo Gutiérrez, que por acá está, bendiciones para él. Llegó a decir que se sintió de cierta manera explotado económicamente por Fernando Casanova. Eso, bueno, ya ahí en adelante no. Pero me llama mucho la atención también de Saúl Melara, que regresa al catolicismo, está casi un año y vuelve otra vez ya, lo mismo, ya las 5 solas, solo escritura, la Iglesia Católica ya la gran ramera, la gran prostituta. Deja mucho a las personas porque no estamos hablando del común, del católico que no sabe, de a pie, el católico de misa y olla, como se dice. Entonces el caso de Saúl Melara es muy por esa línea, porque son personas académicas que conocen la fe, conocen la doctrina y llegan después a un convencimiento que no se sienten identificados con la Iglesia Católica Romana. No sé, Rodrigo, también que quisieras comentar sobre Saúl Melara, que es muy por la línea de Fernando Casanova. Sí, como tú lo dices, Salvador Melara tuvo su testimonio antes que el de Fernando. Ellos discutieron, sí, y como tú bien lo señalaste, fue por asuntos económicos, por las cuotas o los estipendios que ellos cobraban por hacer sus presentaciones. Ahora, en cuanto a Salvador Melara como tal, yo reconozco que él hizo grandes aportes a la apologética, por ejemplo, en su debate yo recuerdo el debate que él tuvo con un pastor evangélico. Y sobre la Eucaristía, que eso fue un boom. Y es muy anterior a Luis Toro, ¿no? Al padre Luis Toro. Por esa época todavía el padre Luis Toro no había salido. Todavía no porque había. Después sintió ciertos celos con el padre Luis Toro también, ¿no? Sí. Y en ese sentido, yo vi que la cosa con Salvador iba como por el lado mucho de buscar la fama, la aceptación, porque por ejemplo se tomaba selfies en la parroquia, iba a misa y se tomaba la selfie que estaba cerca al altar, que estaba cerca al Altísimo, que con el Padre no sé qué. O sea, yo digo, bueno, si uno vive su vida católica, ¿cuál es el afán de andarla mostrando? Entonces, también hay que reconocer que en algunos de estos predicadores predomina el asunto del show, de la fama, y esto no es un fenómeno solo del catolicismo. En el protestantismo también hay gente, voy a decirlo, Dante Gebel, en el protestantismo también es un showman. Y eso lo tenemos aquí. No podemos ocultarlo. Y en el sentido de Salvador Melara, para mí, el asunto, y él siempre lo manifestaba, es que él sentía que no recibía el suficiente dinero por sus testimonios. De hecho, él tuvo problemas con sacerdotes porque les decían que esos CDs que él vendía eran muy caros y bueno, etcétera. Hubo muchas cosas hartas que se supieron de Salvador. Y pues yo digo, si uno está buscando la fama o el dinero en la Iglesia Católica, pues la puede tener un rato, pero nosotros, la Iglesia Católica, no somos un show. Entonces, tarde o temprano, ese show se cae.
Y lo que pasó con Salvador Melara es que seguramente él se vio muy aburrido cuando volvió al protestantismo y entonces dijo, no, pues si yo vuelvo ahora al catolicismo me van a recibir con los brazos abiertos y voy a ser más famoso y bla, 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 bla. No pasó nada, entonces dijo, no, me vuelvo al protestantismo. Eh, yo no sé, eso demuestra una inmadurez espiritual, creo yo. Y bueno, no voy a opinar nada más de Salvador Melara, pero sí yo creo que ha sido bastante controvertido su actuar durante todos estos años, ¿no? Y bien. Y Luis, de pronto, porque son casos muy parecidos por ser predicadores laicos que dieron mucho testimonio, viajaron y lo están presentando a veces hasta cierta manera por parte de la apologética evangélica, pues como trofeos o como referentes. ¿Cuál sería tu opinión sobre Salvador Melara con respecto más o menos a la línea de Fernando Casanova? Y bueno, es delicado, ¿no? Yo creo que yo puedo pensar muchas cosas, ¿no? Sobre estos casos y de repente estar equivocado. Pero me inclino mucho por la postura de Rodrigo. O sea, creo que de alguna manera todos podemos caer en ese tipo de tentaciones, ¿no? Y algo que pasó con Salvador es que él, ¿no? Él después volvió al protestantismo, volvió al catolicismo, ahora se fue, parece, ¿no? Como ustedes están diciendo. Pero claro, es que ya llegó un momento que vos no podés hacer eso, porque caes en un descrédito. ¿Ves? O sea, eso es un descrédito. Olvídate, porque perdés mucha reputación. Entonces, si vamos a suponerlo, yo no puedo, sinceramente, hablar de esto así como si fuera tal cual, ¿no? Lo que pasó con ellos. Pero suponiendo que hubiese un interés y estos empiezan a andar de aquí para allá, bueno, esto no va a dar resultado. No va a dar resultado porque el descrédito ya no te quita toda esa fama que te pudo haber dado. El saltar de un lado para el otro te lo va a quitar. Y bueno, vas a caer en un descrédito y esto no va a funcionar. Y puede ser que, bueno, empieces a saltar más todavía. Pero no sé si es el caso de Casanova o si realmente es el caso de Salvador Melara. Yo sinceramente no sé mucho de la vida de Salvador Melara y no lo conozco. He escuchado por ahí, ni siquiera creo que nunca escuché el testimonio de Salvador Melara. No tengo mucha idea sobre él. Pero bueno, no sé si es el caso de Fernando Casanova. A lo que sí, bueno, apunto es que ya yo no puedo verlos con los mismos ojos, sinceramente. No puedo verlos con los mismos ojos. O sea, yo mismo pensaría de mí mismo, si volviera al pentecostalismo, que algo me está pasando, o sea, no ando muy bien, iría a un psicólogo. Yo pienso, ¿no? Para mí, digo, si mañana yo volviera al pentecostalismo, tendría que visitar algún psicólogo o algo, ¿no? Porque empezaría a dudar de mi criterio, ¿no? Capaz que algo emocional me está jugando en contra, no me deja ver las cosas con claridad, no sé qué puede estar pasando en mí, que pueda retroceder o volver al mismo lugar de donde salí. Yo, ojo, hay un dicho que dice nunca escupas para arriba. Por eso digo, a ver, yo no diría lo que dijo Fernando Casanova, que anda por ahí en un video. De aquí a mí solamente me sacan con los pies para adelante. Yo no diría eso. Yo diría, Dios, ayúdame para que nadie me saque de tu presencia. No dejes que caiga. Viendo todo esto, ¿no? Porque somos seres humanos y lamentablemente hay muchas cosas que pueden influenciar en nosotros. Desde
circunstancias emocionales hasta racionales, ¿no? Bien, quería preguntarles, porque ustedes dos vienen del protestantismo, yo creo que nacieron en hogares católicos, fueron el protestantismo y tal. Me llamó la atención también en ese testimonio de media hora de Fernando Casanova, que cuestionaba puntos cardinales para el catolicismo, tocó 3, pero asocio 2, que son el primado petrino, la sucesión apostólica, en el cual decía que eso es mentira, que la Iglesia Católica se lo ha inventado, que no es algo fiable, cuestionó la pericopa Mateo 16, 18. Para alguien que podemos ver videos cuando estaba en el canal de la Madre Angélica defendiendo precisamente eso, Carita está negando. Yo les preguntaría a ustedes dos, cuando estuvieron en el protestantismo, ¿veían la misma línea que en este momento está tomando Fernando Casanova con lo que es la autoridad del Papa, el magisterio petrino, la asociación apostólica? ¿Cómo bien, Rodrigo, cómo viste ese cuestionamiento que hizo Fernando Casanova sobre que es un punto neurálgico para el católico? Bueno, pues es que a mí no me cabe en la cabeza. Realmente yo no lo puedo comprender y es lo que yo he tratado, o sea, lo que más me sorprende es que no logro comprender la actitud de estas personas en general, de Salvador, de ellos, porque cuando uno descubre la iglesia de Cristo es muy importante. Ahora, hay una cosa, cuando un protestante se convierte al catolicismo, algunas veces a mí me sucedió que por la emoción de encontrar la iglesia de Cristo se vuelven radicales y quieren ser más radicales y los mejores. Y de pronto en ese radicalismo comienza a haber cosas en la iglesia que no les gustan mucho. Y eso también puede terminar, digamos, ya explicando el por qué algunos, o sea, puede ser una teoría, ¿no? El por qué algunas personas se están yendo de la iglesia católica. Por ejemplo, el escándalo que suscitó el debate de fiducia supplicans y todo ese tipo de cosas, también a una persona convertida al catolicismo, que quiere ser radical, que quiere ser como católico, pura cepa, este tipo de cosas le calan, le causan como un escozor. A mí me ha sucedido, entonces creo que algunos no lo saben manejar y se dejan llevar para afuera. Esa sería como mi impresión y como mi posible explicación también al respecto. Sí, pero te preguntaba, Rodrigo, para darle paso a Luis, lo que más o menos lo que tú dices es el famoso adagio que dice más papista que el Papa. Pero en relación directa, no, me imagino que ustedes vieron también el testimonio en cuanto a lo de Fernando Casanova, ya puntos doctrinales que él tocó, Sí, hizo mucho énfasis en desacreditar el ministerio petrino, la asociación sí, apostólica, sí. la sede de Roma, y casi diría yo, de hecho, inclusive Néstor Díaz, nuestro amigo también de la Alianza Evangélica, decía que eran muchos de la misma línea de ellos, o sea, no sé, pero son muy por el lado de los argumentos que escuchamos comúnmente de la Alianza Evangélica o la apologética anticatólica. Quería Pero es que preguntar, sí, eso, quería es, preguntarte a ti, ¿cómo ves esas declaraciones de Fernando Casanova es que con me sorprende respecto a algo porque, que defendió durante 10 años? claro, es que me sorprende porque un teólogo como él, con los estudios que tiene, de la noche a la mañana decide negar historias o testimonios como el del Papa Víctor I, ¿no? Que en el siglo II unifica la fecha de la Pascua para toda la Iglesia Católica. El ejemplo de otro, no recuerdo ahorita el nombre, de un obispo de Roma que influyó en una situación en la iglesia de Corinto y él tomó decisiones y los de Corinto acataron. O sea, ejemplos históricos que tiran por tierra lo que él está afirmando ahora y que él conoce y que a pesar de eso lo niega. O sea, para mí, digo, no tengo explicación, porque son cosas que él debe saber y que ojalá todos los católicos supiéramos de nuestra historia.
evidentemente cuando él habló en Mateo 16:18, ¿sí? Dijo que el texto hablaba de la de identidad solo de Jesús, pero cuando uno lee el texto, ¿qué dice Jesús? Tú eres Pedro, ¿sí? Está hablando de la identidad también de Pedro. Y es algo que es evidente en el texto, o sea, no se puede negar que el texto habla de la identidad de Jesús y de Pedro con relación a Jesús. Hay esa identidad. Y entonces uno dice, bueno, ¿de dónde? O sea, yo creo también, porque lo que tú comenzaste a decir, que había como resentimiento, sentimiento en el testimonio, como dolor hacia la Iglesia Católica por parte de Fernando. Y entonces todo eso, digamos, se manifiesta de esta forma cuando él termina negando cosas que evidentemente son innegables, que él mismo explicó y que él mismo se procuró durante muchos años enseñar a miles de católicos, como para ahorita meterles los dedos a la boca y decirles todo lo que les dije antes, no es así. Les digo, no, o sea, me parece que, les digo, vuelvo a repetir, no entiendo, no, así yo estuviera molesto con el Papa, yo no entiendo la actitud de alejarse de la Iglesia Católica. Puede ser muy sana, sí señores, puede ser muy sana, pero yo, sabiendo cuál es la Iglesia de Cristo, no me alejaría. Sí, ahorita para darle paso a Liz, y una de las cosas que trató de hacer por tratar de restarle importancia a esa pericopa, lo dijo ahí, no sé si de qué manera, por negar esa verdad para los católicos, dijo la confesión de Pedro, pero eso también aparece en el catecismo. Nosotros dijimos o que es el mismo Pedro o que es la confesión de fe de Pedro, y esos son vinculantes a nuestra doctrina. El caso de Luis, en tu formación, en tu quehacer como protestante, como pastor, ¿cómo veías el primado petrino, la asociación apostólica, desde el lado del protestantismo, como pentecostal y como reformado? ¿Y qué te vincula hoy en día al Papa Francisco como un católico? Ok, bueno, yo no tenía problema con la primacía de Pedro. O sea, era evidente que Pedro era y es evidente que Pedro bueno, fue en su momento, ¿no? El príncipe de los apóstoles. O sea, yo leo la Biblia como si fuera una narración histórica, que realmente lo es en cierto aspecto, y yo no, o sea, es imposible de ver a Pedro como el príncipe, el mayor de los apóstoles en ese sentido, el mano derecha de Jesús. Va para todas partes con Jesús, representa a Jesús, está siempre en los momentos más candentes, o sea, es el que habla, es el que toma la palabra. De hecho, en la Biblia, cuando se dice, y se levantó Pedro, el levantarse, y lo dicen las Biblias protestantes, la Biblia Plenitud, que se la regalé a mi suegra, no tengo ahora esa Biblia, es una Biblia de estudio, protestante, dice, justamente cuando vos lees la porción de Pedro se levantó, dice que justamente el levantarse es un sinónimo, o sea, es una manera de reflejar la autoridad. Y eso es muy interesante. Igual que el mencionar a una persona primero en una lista de varias y mencionar a una persona específica siempre a lo último. Es un sentido que tenían los judíos de representar el valor que tenían estas personas en un sentido gradual. Entonces, el primero en mencionarse era como el hermano mayor o la cabeza. Y el último era como el que, bueno, está siendo bastante cuestionado, o el de mejor o el de menor grado. Y por eso siempre tenemos a Pedro al comienzo y a Judas al final. Ahora, yo creo que es evidente que Pedro era el príncipe de los apóstoles. Yo creo que el luteranismo en sí no tiene problemas con eso. El tema es aceptar una sucesión apostólica y que esta primacía, este primado, realmente se dé por sucesión. De repente aquí es donde está la cuestión, ¿no?
Pero yo creo que Fernando Casanova fue más allá, que incluso tomó una postura que yo no sé si todos los luteranos tomarían. Pero vos sabés qué es lo que me pareció a mí como más loco, esto de decir que la Iglesia Católica de Roma es más nueva, o sea, que la Iglesia Ortodoxa es más antigua que la Iglesia Católica de Roma. Eso me pareció muy de novato. ¿Ves? Me pareció un argumento muy de novato, un argumento que yo podría escuchar de Edgar Pacheco, de Néstor Díaz, de personas que no manejan con mucha seriedad la teología. No es algo que yo espero de un doctor en teología. ¿Por qué? Porque, a ver, es evidente que la sede de Roma como sede, es menos antigua que la iglesia de Jerusalén. Eso es evidente. Pero como iglesia, no es otra iglesia distinta. ¿Quién fundó la iglesia en Roma? Los marcianos chupatierra, no sé, los mormones, los testigos de Jehová. Fueron los apóstoles los que fundaron la iglesia en Roma. ¿A quién le escribe una carta el apóstol Pablo? A la iglesia de Roma. Entonces, ¿qué importa si la sede de Roma es menos nueva o más antigua? Acá lo importante es que la iglesia de Roma es una iglesia fundada por los apóstoles. Entonces, eso de que la sede de Roma no es tan antigua como la iglesia de los ortodoxos, eso me parece de novato, sinceramente, me parece de novato, y no sé en qué refuta a la doctrina católica, porque yo digo, ¿qué importa? A ver, ¿qué importa si la iglesia de Roma se fundó 20 años después del inicio del cristianismo? Que no pasaron 20 años. A ver, habrán pasado 3, 4, 5 años como mucho y ya había iglesia en Roma. Entonces, ¿qué importa si pasaron 3, 4, 5 años para que los cristianos formalmente llegaran a Roma? La cuestión es, esos cristianos que están en Roma son de la iglesia de Jerusalén, fundada por Cristo, y pertenecen a la iglesia apostólica, ¿sí o no? Y si me dicen que sí, bueno, entonces estamos hablando de la iglesia cristiana, de la iglesia de Cristo, de la iglesia de los apóstoles. A mí me pareció de principiantes. Te soy honesto. Y te digo esto y te cedo la palabra. No encontré un argumento serio en la exposición de Fernando Casanova. O sea, un argumento que vos digas está a la altura de un doctor. Para mí, lo único que se dejó ver son como reproches que salen de una frustración, de un malestar emocional, pero no argumentos que vos digas, esto me lleva a mí a cuestionar la doctrina católica, déjame que lo pienso. No, o sea, eso dejáselo para Edgar Pacheco, para Néstor Díaz, para Barragán, para Veloso, y disculpen si andan por ahí, pero son argumentos que usan ellos. No son argumentos de un doctor en teología. ¿Qué crees que te diga? Bien, antes de la última parte que quiero compartir con ustedes, cuando tú eras pastor reformado y predicabas en el púlpito, hacías tus estudios bíblicos, cuando se referían a Mateo 16, 18, ¿la roca quién era? ¿Jesús, la confesión de Pedro o el mismo Pedro? Bueno, mi postura era que significaban de alguna forma todas esas cosas. No había como una dicotomía. Para mí era todo. O sea, era la confesión de Pedro y era Pedro. Porque, a ver, para mi forma de verlo, es ilógico separar a la persona de la confesión. ¿Quién hizo la confesión? Pedro. Por lo tanto, si Cristo se refiere a la confesión, también se está refiriendo al confesor. O sea, al que confesó dicha declaración. Y de alguna forma tiene sentido pensar que también Cristo está allí como la gran piedra. O sea, yo lo veía así como de una forma, ¿cómo te puedo decir? De participación. Cristo es la piedra absoluta y Pedro es llamado piedra en cuanto, o roca, en cuanto participa
de una autoridad conferida por Cristo. ¿Ves? O sea, yo puedo considerar a Pedro como piedra porque participa de una autoridad que Cristo le confiere. La autoridad que tenía Pedro era autoridad delegada por Cristo, sí. Y esa autoridad le pertenece a Cristo, sí. Por lo tanto, ver a Pedro como participante de una autoridad de Cristo y ver a la declaración de Pedro como una roca en cuanto a una de las doctrinas fundamentales del cristianismo no es loco. Pero esto no es algo que sea ajeno al protestantismo. Por eso te digo, es algo que sostenía incluso hasta Martín Lutero, es algo que sostenía hasta Juan Calvino. Muchos reformados creían que Pedro era el príncipe de los pastores y que cuando, mira, Juan Calvino lo dice así, voy a parafrasearlo. Juan Calvino dice que en esas palabras Cristo le está reconociendo un doble honor a Pedro. El primer honor por el cambio de nombre y el segundo por llamarle piedra o roca. Entonces, no es algo ajeno al protestantismo. Sí, de repente es ajeno para los bautistas, para muchos pentecostales. De repente es algo ajeno para incluso muchos reformados que no quieren vincularse a este tipo de postura. Pero no es ajeno al protestantismo pensar que Pedro era el príncipe de los apóstoles y la roca en ese aspecto. Bien, la última pregunta que quisiera compartir con ustedes y al final, bueno, en medio del discurso de Fernando Casanova, que creo que lo hizo de una manera muy consciente, me imagino que preparó muy bien porque sabía de antemano que mucha gente lo iba a escuchar porque ella había anunciado de su postura, de que seguía siendo católico, pero no romano. Pues no vamos a entrar mucho en materia, pero sí creo que una de las cosas que no sé, lo digo a mi parecer, que quería hacer daño a la fe del católico, el común, es cuando trató el tema de poner en entredicho la asunción de María. Porque más independientemente del Papa o la primacía, que la gente no, o la infalibilidad del Papa, porque eso no lo maneja mucho el común del católico, pero el rol de María en la Iglesia Católica, en el fervor popular, es algo que identifica plenamente a un católico romano. Y en su discurso dio a entender de que eso de la asunción, eso es un invento, no hay ninguna prueba. Eso dio a entender, eso es lo que quise decir, que tanto católicos como ortodoxos, con una tradición de 2000 años, eso es una gran mentira con el cual se está engañando a la feligresía, porque así lo dio a entender. Palabras muy mayores y con todo el sentido de la palabra, a mi parecer, de hacer daño. No sé, Rodrigo, para finalizar el tema de María, de la Asunción, ¿cómo lo viste y qué podrías agregar al particular? No, pues es que Rodrigo como que todavía está en shock. No, sí, es que ha pasado una semana y no bueno, la cree. aparte de que estoy un poquito agotado porque es semana de pasar notas al sistema. Ya vamos a acabar, Rodri, ya acabamos. No, tranquilo. El asunto es que sí, a mí me cuesta un poco entender cómo alguien, después de haber conocido la verdad, la desecha tan fácil. Pero en cuanto a la Virgen María, ahí sí yo creo que hay algo un poquito complejo que hay que explicar, ¿no? Y que en cuanto a María, eso es una evolución, digamos, es parte de la revelación que es creciente dentro de la iglesia, porque Dios no solo se manifestó en la Biblia y ya se quedó callado, no. Dios nunca se calla. Él sigue revelando con el tiempo. Entonces, cuando él ataca el dogma de la Santísima, bueno, de la Asunción de la Santísima Virgen María, digamos que se aprovecha del asunto, del desarrollo de la doctrina y da a entender de que eso es algo nuevo, ¿no? Es algo que se ha creído en la iglesia, pero que va teniendo un desarrollo teológico a través del tiempo. Entonces,
ese tipo de cosas, sí, él se le veía como esas ganas de torcer y de sembrar la duda entre sus seguidores. Por ejemplo, lo que dijo Luis de Roma, eso es un argumento supremamente infantil porque Roma no es la sede principal porque sea la más antigua. ¿Acaso es una competencia de edad? Roma es la sede principal porque era un sitio estratégico para la evangelización, porque todos los caminos conducían a Roma. Entonces era más fácil evangelizar por los caminos y que esas mismas personas evangelizadas fueran llevando el evangelio por todo el mundo. Era un asunto estratégico, no de edad. Entonces, con ese tipo de falacias, él buscaba definitivamente dinamitar la fe de la gente para que se fueran detrás de él. Y esto hay que decirlo, como es un pecado grave, porque quiere llevar almas a la perdición detrás de él. ¿Sí? En el asunto, no en el sentido de que por ser luterano él se va a ir al infierno, no, sino porque está sacando gente de la Iglesia Católica con conocimiento de la verdad, y a pesar de eso, digamos, dañar la fe de las demás personas para que se vayan detrás. Ya, gracias. Bien. Y Luis, ¿cómo viste el tema de cuando puso en tela de juicio la Asunción de María? Es que, una vez más, no me parecen argumentos que vos diga, esto refuta o esto te hace dudar, porque son cosas que como católicos nosotros más o menos manejamos. O sea, él apela al silencio, ¿no? Y el silencio no es una evidencia de la no existencia. Entonces, él tendría que demostrar que realmente la Virgen María no fue asunta al cielo. Perdón, para entrar un poco en que me ponen la cuestión de una fuente primaria gnóstica. Eso creo que lo dijo él y también muchas veces se ha dado a conocer como si el que los gnósticos dijeran la Asunción de María no quiera decir que no sea una verdad, porque no, el gnosticismo se combatió fue por la otra línea dualista, no por el hecho de la Asunción de María, porque eso nunca fue una herejía, sino que quería hacer la acotación, claro, porque me acordé de que sacó a relucir mucho ese tema, entonces dando a entender que nos basamos los católicos y los ortodoxos en una fuente herética para negar una verdad de fe, como en este caso la Asunción de María. Adelante, Luis. No, eso no está bien. O sea, si todo lo que está en un libro gnóstico es herejía, entonces tenemos que abandonar la religión cristiana, porque esos mismos libros que hablan acerca de que María fue elevada, también hablan sobre la resurrección de Cristo. Entonces, dejamos la resurrección de Cristo porque está en un libro gnóstico. Entonces el protestante dirá, bueno, pero lo de que Cristo resucitó lo encontramos en la Biblia, pero lo de la Virgen María no. Sí, pero acá ya me están cambiando el tema. Acá el tema no es si en la Biblia está o no está. El tema es, por estar en un libro gnóstico, por estar en un libro gnóstico, eso ya descalifica el hecho como algo que posiblemente pudo haber pasado. Porque si solo por estar en un libro gnóstico quiere decir que tenemos que desecharlo, tendríamos que desechar el caso de Jesús. Ahora, si el caso de Jesús está en un libro gnóstico, pero nosotros no lo desechamos, entonces, ¿por qué no hay posibilidades de que el caso de María también haya sido una verdad de fe? Más que una verdad de fe, una verdad histórica. Ahora, lo que tienen que demostrar en este caso es que realmente la Iglesia haya creído a partir del libro gnóstico, que es otra cuestión. Que la Iglesia Católica trate de, en su forma de hacer historia, mostrar los libros gnósticos como pruebas históricas de que esto ya estaba en la mentalidad de la gente, no quiere decir que la Iglesia Católica saque de ahí la información como, bueno, nosotros creemos porque está aquí en este libro. No, eso es una falacia. Porque incluso los grandes doctores protestantes, y esto lo digo con toda propiedad,
los doctores en teología protestantes, para demostrar, por ejemplo, el diluvio o cosas por el estilo, apelan a textos que son paganos, como de la Código literatura. Hammurabi. Exacto, el código Hammurabi. Entonces, lo de Gilgamesh, el diluvio de los De muertos. Gilgamesh. Sí. Gilgamesh, exactamente, ¿ves? Entonces, los propios doctores en teología, los académicos, mencionan literaturas paganas como evidencias de que no solamente el diluvio se puede encontrar en la Biblia. Entonces, ¿por qué la Iglesia Católica no puede mostrar también otros escritos no propiamente católicos para justamente mostrar que de alguna forma esto ya estaba en la conciencia de la gente? No hay ningún problema. Yo por eso te digo, de la única manera que pueden refutar la asunción de la Virgen María es que demuestren que son los gnósticos que le dan origen a esa creencia y no pueden. Tal cosa no se puede demostrar. Por lo tanto, para mi forma de verlo, no es un argumento de peso lo que presentó el doctor Fernando Casanova, porque es más de lo mismo. Es algo que él mismo tuvo que haber refutado en algún momento de la historia. Y me gustaría encontrar alguna evidencia de esto, porque yo creo que él hubiese argumentado de la misma manera que lo hemos hecho aquí ahora, ¿eh? Bien, bueno, ya con eso vamos finalizando porque tenemos más o menos siempre lo tenemos programado 1 hora 20. Rodrigo también está cansado y bueno, quiero a la gente del chat, por lo menos los que están en el canal, a Reflexión del Pastor Eduardo Gutiérrez. No lo dejamos entrar porque no es porque no queramos, sino porque es un espacio en que estamos los tres, no una forma de polémica, simplemente es un espacio que hemos querido hacer, pero con todo respeto, y creo que todos nosotros podemos dialogar con el pastor Eduardo Gutiérrez. De hecho, inclusive nuestro hermano Luis Boa tuvo un debate recientemente, entonces cualquier cosa podemos hacerlo después, bien sea con mi persona, con Luis y con Rodrigo, al igual que el canal de Identidad Luterana. Nuestro hermano Juan Carabajal también quería entrar, pero no lo quise hacer porque pues es un espacio de los tres y la cuestión no era formar una polémica, ni mucho menos, ni extender más, porque tenemos más o menos un horario establecido. Bueno, ya finalizando esta entrega, Rodrigo, ya que deja el show, el chogen que tienes, y cuál sería tu mensaje, ya aterrizado con el Fernando Casanova que se salió de la Iglesia Católica. Bueno, lo que dio a entender. ¿Cuál sería tu mensaje final, Rodri? Mensaje final. Estén vigilantes. Vigilen su fe. Y que su fe no se base en las personas. ¿Sí? Que su fe se base en Dios. Porque si su fe basa en las personas, créame que la salida de Fernando, de Salvador, de Pepino, de Juanito, de su vecino, todo le va a afectar y le va a dañar su fe. Entonces, usted es responsable de su fe, de mantener su fe, de fortalecer su fe. Y por lo tanto, ya que usted, digamos, busca fortalecerse, yo le recomendaría muy respetuosamente que por favor se abstuviera de ahora en adelante de seguir los videos de Fernando Casanova, las enseñanzas, no porque sea una mala persona, no porque sea hijo del diablo, ni de ese tipo de cosas y epítetos que muchos suelen utilizar hacia las personas, como Fernando, sino por el hecho de que en sus enseñanzas ahora está induciendo el error. Y ese error los puede alejar de la Iglesia Católica. Entonces, por favor, los que siguen a Fernando Casanova y son católicos y quieren seguir siendo católicos romanos, les aconsejo que eviten la confusión y busquen otros predicadores o otros, digamos, laicos o sacerdotes que prediquen la verdad y la prediquen bien. Pero porque uno se fue, no quiere decir que entonces ya se me acabó el mundo. O sea, hágase responsable de su fe, fórmese y no se vaya detrás de ellos. Gracias.
Bien, gracias. Sí, acotar un poco, decirle, el que quiera seguirlo, ya sabiendo antemano que no es una voz oficial del catolicismo, porque nunca lo ha hecho, porque los católicos, los laicos, no somos voz oficial, lo único que son magisterios son el Papa y los obispos. Eso también es muy importante aclararlo, porque a veces seguimos a cientos influencers o youtubers, dependiendo de la cantidad, bien o mal que lo hagan, pero hay que aclarar que magisterialmente hablando, ni Rodrigo, ni Luis, ni mi persona somos magisterio eclesiástico, solamente somos laicos que hacemos nuestro mejor papel. Lo bueno y lo malo que hacemos es bajo nuestra responsabilidad, porque solamente el Papa y los obispos son nuestro magisterio. Claro, esto es una tertulia. Claro, sí, esto es una tertulia. Sí. Luis, tu mensaje final. Ok, bueno, antes quiero decirle a los hermanos de mi canal que tal vez siga un rato más, porque me dejaron unas preguntas ahí, capaz que yo siga un ratito más con los hermanos de allí de En Pos de la Verdad. Pero bueno, para los que siguen el canal del hermano Guido y los que van a ver en diferido el canal de Rodrigo Calvo, este director, les quiero decir que bueno, sigan los consejos de Rodrigo y los consejos de Guido. Sepan que si van a seguir a Fernando Casanova, bueno, él no representa la fe católica, él va a seguir predicando, imagino yo, su evangelicalismo, ¿no? Ahora, su protestantismo y todo eso. Creo que él va a tomar una postura, me imagino yo que él va a tomar una postura no tan abiertamente en contra de la Iglesia Católica, tal vez no tenga motivos para hacerlo, no sé. Ojalá que no se convierta en un garrotero anticatólico, al menos eso, ¿no? Tengamos esperanza de que al menos no se convierta en un garrotero anticatólico. Pero es algo que nosotros ya sabemos. O sea, él ya no es parte de la Iglesia Católica y bueno, y sigan orando por él, sigan rezando por él y que se haga la voluntad de Dios. Gracias. No, y de hecho, si toma esa postura, se le puede dar respuesta desde la apologética católica. Como decía Luis, ninguno de sus argumentos son del otro mundo, nunca los hemos escuchado. Y también llegado el caso, si llegara a tomar esa posición, pues se le podría también responder con la misma educación y cultura y, como dice primero de Pedro 3:15, dando razón de la esperanza que hay en nosotros. Bueno, gracias, bendiciones a toda la audiencia del canal de nuestro hermano Luis Lisboa, En Pos de la Verdad, mi canal de nuestro hermano Rodrigo Calvo, que después lo va a retransmitir. Compártanlo en todas sus redes sociales, una manito arriba, le agradezco muchísimo porque yo disfruto mucho estos espacios, me gusta mucho y siempre pues Luis y Rodrigo aceptan esa invitación. Más adelante, de pronto dentro de 15 días, volveremos a hacerlo, ya de pronto en el canal de Rodrigo o después en el de Luis, para irnos turnando con los temas que ellos quieran también, porque yo soy el que coloco los temas y ellos me dicen que sí. Bueno, muchas gracias. Recordarles que este sábado 4 p.m. hora de Colombia, tenemos un debate en dupla. Nuestro hermano Luis también ha estado muy activo en debates, debatió con el pastor el pastor Eduardo Gutiérrez, debatió con Jonathan Ramos. Rodrigo Calvo también ha estado muy activo en debates y recibimos una invitación de la Alianza Evangélica, Rodrigo Calvo y mi persona, por parte del señor Carlos Manuel Veloz y Salvador Barragán, sobre el tema de la salvación. ¿Hay salvación fuera de la iglesia o cómo se entiende la salvación? Entonces vamos a debatirlo, va a ser simultáneamente, lo pedimos tanto en el canal de ellos como en el canal de Rodrigo y mi persona. No siendo más, bendiciones para todos. Gracias a los hermanos católicos, hermanos evangélicos, por su amable atención y quedamos en lo más importante, en el amor de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones para todos. Amén. Y feliz noche. Bye.